El imperio del sol y de la sangre. Las pirámides monumentales, los rituales sangrientos y los guerreros implacables convirtieron a los aztecas en una de las civilizaciones más temidas y fascinantes de la historia. En el corazón de lo que hoy conocemos como México, construyeron un imperio poderoso, sostenido por la guerra, la religión y una visión del mundo en la que la propia supervivencia del universo dependía del sacrificio humano. Pero, ¿quiénes eran realmente los aztecas? ¿De dónde provenían? ¿Y cómo un imperio tan grandioso pudo caer en tan poco tiempo? Hoy viajaremos al pasado para revelar el ascenso, el esplendor y la caída de la civilización azteca. Los orígenes misteriosos de los aztecas. El origen de los pueblos aztecas está envuelto en misterios, leyendas y tradiciones transmitidas oralmente de generación en generación. Los historiadores creen que, alrededor del año 1065 de nuestra era, diversas tribus indígenas iniciaron una gran migración hacia el Valle de México. Las razones exactas de este desplazamiento siguen siendo desconocidas. Sin embargo, para los propios aztecas, la respuesta estaba escrita en las leyendas sagradas que guiaban su destino. Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Según la tradición, 7 tribus diferentes habitaban un lugar mítico llamado Chicomostoc, conocido como el lugar de las 7 cuevas. Estas tribus compartían una misma lengua, el náhuatl, y un origen común. En cierto momento, por razones que aún hoy se desconocen, abandonaron Chicomostoc y emprendieron un largo viaje en busca de una tierra prometida. Aztlán, la tierra prometida. El destino de estas tribus era Aztlán, un paraíso mítico donde todas prosperaron. Los habitantes de ese lugar comenzaron a llamarse a sí mismos aztecas, un término que significa literalmente el pueblo de Aztlán. Para los historiadores modernos, Aztlán probablemente se ubicaba en el noroeste del actual México. Con el paso del tiempo, algunas tribus se volvieron más poderosas que otras, formando una élite tiránica que gobernaba con mano de hierro. El éxodo de los mexicas. Oprimidos por esta élite dominante, algunos grupos decidieron huir de Aztlán en busca de nuevas tierras. Entre ellos se encontraba la tribu de los mexicas, que más tarde se convertiría en el núcleo del imperio azteca. Guiados por sus dioses, los mexicas vagaron durante años, hasta recibir una señal divina que cambiaría la historia para siempre. La profecía del águila y la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, los mexicas debían fundar su ciudad en el lugar donde vieran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. En el año 1323, esta visión finalmente se manifestó en una pequeña isla del lago Texcoco. Allí nació Tenochtitlán, una ciudad construida sobre el agua, que con el tiempo se convertiría en una de las metrópolis más grandes e impresionantes del mundo antiguo. Los primeros gobernantes y la servidumbre. La dinastía real mexica comenzó cuando se eligió al primer rey para gobernar Tenochtitlán. Sin embargo, los mexicas aún estaban sometidos al poderoso reino de Azcapotzalco, obligados a proporcionar guerreros y pagar tributos excesivos. Tras años de explotación y humillación, los mexicas decidieron rebelarse. La guerra y el nacimiento del imperio azteca. Aliándose con otras ciudades-estado de la región, los mexicas libraron una guerra violenta contra sus opresores. Sus enemigos fueron derrotados, sus ciudades destruidas y sus habitantes capturados. Con esta victoria, Tenochtitlán se convirtió en la ciudad dominante del Valle de México. Así nacieron las bases del poderoso imperio azteca. La sociedad azteca y sus clases sociales. La sociedad azteca estaba rígidamente dividida en clases. En la cima se encontraban los nobles, quienes gozaban de privilegios como vestimentas finas, propiedades, cargos políticos y liderazgo militar. Debajo de ellos estaban los campesinos y trabajadores, responsables de la producción de alimentos y del sustento de la ciudad. Muchos no poseían tierras propias y trabajaban para los nobles, en un sistema que recordaba al feudalismo europeo. El maíz y la base de la economía. Al igual que otros pueblos mesoamericanos, los aztecas organizaban su sociedad en torno al maíz, considerado un alimento sagrado. Además, cultivaban frijol, calabaza, chile y amaranto. El entorno pantanoso del Valle de México permitió el desarrollo de una agricultura intensiva altamente eficiente. Las chinampas, la agricultura flotante. Una de las mayores innovaciones agrícolas de los aztecas fue la creación de las chinampas. Estas islas artificiales se construían con capas de lodo, vegetación y tierra fértil, permitiendo cosechas durante todo el año. Gracias a las chinampas, Tenochtitlán logró sustentar a una población enorme. Ingeniería e infraestructura avanzada. La ciudad contaba con acueductos que transportaban agua potable desde los manantiales hasta el centro urbano. También existía un sistema organizado de recolección de desechos humanos, que eran reutilizados como fertilizante. Estas obras hicieron de Tenochtitlán una ciudad comparable en sofisticación a la antigua Roma.
Arquitectura y el Templo Mayor. Construida de forma planificada, Tenochtitlán estaba dominada por el Templo Mayor, una pirámide monumental de aproximadamente 50 metros de altura. En su cima se alzaban dos santuarios dedicados a los dioses de la guerra, la lluvia y la agricultura, cada uno con su propia escalinata. Arte y expresión cultural. Los aztecas valoraban profundamente las artes. La poesía, la música, la pintura, la escultura y la escritura eran consideradas signos de intelectualidad y prestigio. Los artesanos producían cerámicas refinadas, elaborados trabajos en plumas y joyas de oro, cobre y otros metales preciosos. El tiempo y los calendarios sagrados. Los aztecas utilizaban dos calendarios de manera simultánea. Uno ritual de 260 días y otro solar de 365 días. La combinación de ambos formaba un ciclo único de 52 años, considerado extremadamente sagrado. Religión y cosmovisión azteca. La religión era el pilar central de la cultura azteca. Creían en un vasto panteón de dioses vinculados a la guerra, la naturaleza y la creación del mundo. Para ellos, el universo solo podía seguir existiendo gracias al sacrificio. Los sacrificios humanos. Los sacrificios eran considerados una obligación sagrada. Humanos, animales y alimentos eran ofrecidos a las deidades para mantener el equilibrio del cosmos. Aunque esta práctica era común en toda Mesoamérica, los aztecas la llevaron a niveles nunca antes vistos. El apogeo del imperio. En el año 1519, el imperio azteca alcanzó su máxima extensión territorial. Su poder militar, económico y religioso dominaba gran parte de la región. Pero ese esplendor estaba a punto de llegar a su fin. La llegada de los españoles. Ese mismo año, un pequeño grupo de españoles liderados por Hernán Cortés llegó a tierras mexicanas. Aliándose con pueblos enemigos de los aztecas, los conquistadores iniciaron una guerra brutal. La caída de Tenochtitlán. Tras un asedio devastador, Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521. El emperador fue capturado y la ciudad, destruida. Sobre sus ruinas, los españoles fundaron la Ciudad de México. Enfermedades y colapso poblacional. Además de la guerra, epidemias como la viruela diezmaron a la población indígena. Sin inmunidad, miles murieron en poco tiempo, debilitando aún más la resistencia azteca. El dominio colonial. Los españoles pasaron a gobernar utilizando las antiguas estructuras del imperio. Nobles aztecas juraron lealtad a la corona, se convirtieron al cristianismo y ayudaron a controlar a la población indígena. El legado azteca. Durante siglos, los aztecas fueron considerados bárbaros. Sin embargo, en el siglo XIX, esta visión cambió y su cultura comenzó a ser reconocida como altamente sofisticada. Hoy, el legado azteca vive en la identidad mexicana. El águila devorando a la serpiente, símbolo de su fundación, permanece estampada en la bandera de México. Conclusión: un imperio inmortal en la historia. Incluso después de su caída, la civilización azteca jamás fue olvidada. Sus templos, su lengua, sus tradiciones y su visión del mundo siguen vivos. Los aztecas desaparecieron como imperio, pero se volvieron eternos en la historia de la humanidad.